¿Qué tal? Muy buenos días, amigos seguidores de las redes sociales. Les saluda Marcos Medina. Hoy me encuentro bien acompañado con el colega y amigo Denis Alanís. Él es director del medio de comunicación Panorama Católico. Hemos hecho esta alianza de trabajo para llevarles a ustedes un análisis respecto a la liberación de los 135 pesos políticos, pero desde el punto de vista de la cantidad de laicos católicos que estaban detenidos en Nicaragua y que ahora forman parte del destierro en Guatemala. Denis, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Marco, y gracias a todos nuestros amigos que siempre están pendientes tanto de Panorama Católico como de Fuentes Confiables en Nicaragua. Por supuesto, y vamos a estar haciendo esta misma dinámica de alianza de forma más seguida para unir esfuerzos, ¿no? Y realizar este tipo de análisis que son muy productivos para nuestras audiencias. Denis, empecemos señalando que habían más de 10 presos políticos que estaban asociados directamente a la Iglesia Católica. Eran laicos desde el punto de vista de redes sociales, personas que oraban por Monseñor Rolando Álvarez, por su liberación, personas que en Semana Santa transmitieron procesiones y también aquellos incluso que participaron de las tradicionales judeas, como en el caso de los tres Irineos de Nindirí. Definitivamente esto es parte de la persecución que estaba viviendo la Iglesia Católica y que se continúa registrando en nuestro país. ¿Cómo es tu percepción en torno a esto? Marco, quisiera empezar con aquella frase contundente del mártir de las Américas, Monseñor Oscar Romero: la iglesia está crucificada en el pueblo. En cada persona que está secuestrada en Nicaragua por pensar diferente, la iglesia está presente, la iglesia está crucificada. La iglesia no es el papa, los obispos o la estructura física. La iglesia es específicamente cada bautizado. Eso lo dice San Pablo en Romanos 6:3. ¿Cómo podemos ignorar este punto? Los que por el bautismo ahora somos parte del cuerpo místico de Cristo. El bautismo nos integra. Cada hermano nicaragüense que fue secuestrado, que está secuestrado, que es perseguido por pensar diferente, es parte de ese cuerpo místico de Cristo, aún sin profesar la fe católica, que es la que brutalmente está siendo perseguida en Nicaragua. Y bien lo has dicho, en Nicaragua se ha perseguido específicamente a personas colaboradores cercanas de la iglesia. Y viene a mi mente Salvador Paniagua, de la diócesis de Estelí, específicamente de una de las parroquias de Ocotal, eh, que por tener una página en Facebook donde evangelizaba, donde posteaba el evangelio todos los días, donde hacía una oración por Monseñor Rolando Álvarez, fue secuestrado junto a otra hermana. Y fue yo no me gusta usar esa palabra, Marcos, del liberado, porque las personas que han sido desterrados no son liberados. Así Deberían es. de ser liberados en Nicaragua con todas las garantías en Nicaragua, pero eso se llama un destierro, que sufrieron el destierro. Entonces, estas personas, igual que Salvador, por profesar su fe, y hay muchos casos que están en el silencio. Por ejemplo, esta joven de ahí de Ceba, con Matagalpa, que fue retenida durante un día, le dijeron, vamos a platicar, la tuvieron retenida, y su delito es haber sido colaboradora del Palacio Episcopal de la diócesis de Matagalpa. Colaboraba ahí como el señor Rolando Álvarez, y como es en muchos casos. Pero las personas católicas, como Olesia, nuestra cantante católica, nuestra soprano, eh, por manifestar su fe, por ser católicos, han sido perseguidos. Yo siempre he dicho que como que no se ha visualizado plenamente la persecución que sufren los laicos, Marco, porque yo conozco muchos casos de laicos, del sufrimiento de la gente, de familias enteras que se han exiliado por su fe, por la persecución a la fe católica. Muchas veces no se le ha dado, no se ha visualizado
esta persecución. Entonces, en Es que, primer lugar, Denis, fíjate que aquí te voy a interrumpir porque estás diciendo algo que ciertamente es una dimensión de esta represión que no se ha analizado detenidamente. Es decir, el hecho, cuando hablamos de persecución a la fe, persecución a la Iglesia Católica, no hablamos necesariamente de que te vayan solo a meter preso a una cárcel, sino que te limiten en el ejercicio de expresar tu fe. Por ejemplo, en el caso de las procesiones, no. Eso es una clara violación a la libertad religiosa que debería haber en Nicaragua. Pero además de eso, vos mencionabas también el caso del comunicador Salvador Paguagua. Y así como él, también está el caso de Víctor Ticay, que por el hecho de transmitir una procesión religiosa, estuvo detenido 500 y tantos días. O sea, yo quiero también poner en contexto, digamos, la dimensión de lo que el régimen está considerando un delito y también esa dimensión que raya en una clara violación a los derechos humanos y a los derechos de libertad religiosa de cada una de estas personas que estuvieron en la cárcel únicamente por ser, como vos mencionabas, colaboradores de la iglesia, del cuerpo místico de Jesús. exactamente, Marco. Fíjate que hay un delegado de la palabra de Dios del Atlántico que se comunicaba con nosotros y nos decía, mi hija tiene dos hijas, una de 12 y una de 10 años, fueron expulsadas de la escuela porque obviamente el director de esa escuela es una persona fanática, ¿no? Es una persona entregada ciegamente al gobierno, porque no es ningún delito que esté trabajando ahí, y las expulsó de la escuela, porque eran hijas de un delegado de la palabra de Dios. Allá te estoy hablando, allá donde no está el sacerdote, son comunidades donde el sacerdote llega cada 3 o 6 meses a celebrar la Santa Misa, y la cara visible de la iglesia ahí son nuestros delegados de la palabra de Dios. Este delegado, sus dos hijas fueron expulsadas de la escuela. Y esa violación a los derechos, imagínate, de la niñez, en este caso, la brutalidad de un régimen que ni siquiera respeta la integridad, los derechos de la educación de dos niños, una de 10 y otra de 12 años. Su delito, ser hijas de un delegado de la palabra de Dios. Eso pienso que está rayando en el extremo y eso no tiene precedente, ¿no? En la historia de la humanidad, de la represión que estamos viviendo de este régimen. Claro, también me gustaría comentar el caso de Evelyn Guillén. Evelyn Guillén es una señora de más de 50 años que también está, digamos, dentro de las cárceles de Nicaragua. Ella se negó a abordar el avión por no dejar a su familia, por no alejarse de su familia, pues y decidió continuar de cierta manera ese martirio injusto y legal de estar detenido únicamente por pedir, orar por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez. Es una señora que si ustedes ven en la foto, es bastante religiosa, o sea, su arma principal no era una piedra, no era un mortero, no era un arma de fuego, no era nada que fuera a hacer daño, digamos, a alguien, sino que únicamente su rosario, sus oraciones, su fe y su valentía, que viene producto de su fortaleza espiritual. Esta señora definitivamente es algo injusto que el régimen la tenga detenida por algo que no existe, o sea, un delito que ni siquiera el Código Penal lo tiene previsto y con esta nueva reforma, o sea, no hay un delito dentro de nuestro sistema judicial que pueda justificar, digamos, detener a este tipo de personas que además son mayores de 50 años, Denis. Me llamaba la atención escuchar ayer a un agente del gobierno decir que en Nicaragua se hace patria para los que practican el amor. Dicen Nicaragua, estamos en el mes de la patria, se hace patria para aquellos que amamos y que no guardamos rencor. Yo me gustaría, y haciendo esa reflexión de esta hermanita que decidió no cargar con la cruz de Cristo, decir, me quedo para estar cerca de mi familia, ese grado de amor, ese grado
de caridad de este régimen, de las autoridades, de estos que practican el amor, de tener a una persona totalmente inocente, simple y sencillamente por su fe. Ese es el grado de amor, ese es el grado de patria que hacen. Ese es el grado de esa famosa paz y amor que vienen predicando, pero que en la práctica me llamaba mucho la atención, Marco. Hay una persona que yo conocí aquí en Estados Unidos, que es un pastor evangélico, y me decía, oye hermano, yo miré a esta señora que hace de vicepresidenta en Nicaragua, y digo que hace porque es un cargo que nadie le ha otorgado, la voluntad popular no se lo ha dado, y me llama la atención con la dulzura que habla, ¿no? Esta persona, si yo no supiera quién es, para mí es un ángel de Dios, no, es una persona cristiana. Estoy hablando con un pastor evangélico y me dice, la impresión que me da a mí cuando habla, Dios mío, esa persona es muy buena persona, pero tienes personas secuestradas como esta hermana que su único delito es ser católica, que ha expulsado a niños de la escuela por ser hijos de un delegado de la palabra de Dios, que ha torturado sacerdotes por el simple hecho de no estar alineado a su sistema dictatorial, que ha torturado a obispos. A mí me impresionaba esta palabra de Pedro Gutiérrez ayer, que decía que el caso de Monseñor, eso debería de ser un eco grandísimo en el mundo, ¿no? Eh, lo siniestro que es este sistema con relación a personas, imagínate, como Monseñor Rolando Álvarez, que es un obispo. ¿Qué no puede pasar entonces con nosotros, la gente de a pie, la gente de la calle? ¿Y qué es lo que realmente está pasando con esta hermana que mencionabas, Marco? Sufriendo tortura, sufriendo un secuestro ilegal por el simple hecho de su fe. Vos mencionabas el caso de Pedro Gutiérrez. Pedro Gutiérrez también es un laico católico que siempre ha estado en favor de la iglesia, defendiendo a la iglesia, a los obispos y a los sacerdotes. Y ese señalamiento que vos mencionabas también, em, y que decía Gutiérrez, o sea, al obispo lo doparon en algún momento, dejamos de escuchar su voz, en algún momento dejamos de escuchar sus mensajes o de poder comunicarnos con él. Ese señalamiento es bastante grave y definitivamente habría que confirmarlo como el señor Rolando Álvarez. Em, pero te demuestra la magnitud y la hazaña con que este régimen ha emprendido contra obispos y sacerdotes que han sido críticos, ¿no? A la luz del evangelio, o sea, no han criticado por criticar, sino que a la luz del evangelio y a la doctrina social de la iglesia es que han emitido estos criterios en pro de brindar una luz, en pro de brindar un panorama que integre realmente a los sectores más aislados, más desprotegidos de la sociedad, ¿no? Y en este sentido me recuerda también que la iglesia no es la primera vez que sufre este tipo de acontecimientos. Es la primera vez que ocurren tales casos en Nicaragua, pero a lo largo de la historia de la iglesia, si nosotros leemos también los evangelios, la palabra de Dios, vemos también la hazaña con que aquellos emperadores, con que aquellos reyes que se creían intocables, por ejemplo, desafiaban la voluntad de Dios, humillaban a Jesús, lo sometían a torturas, a todos sus seguidores, sus discípulos. O sea, aquí realmente se ve la misión de la iglesia y que a muchos los molesta esto. O sea, no solo por el hecho de ser iglesia, sino por el hecho de llevar esa palabra de Dios en todos los rincones. Marco, el régimen ha tratado de decir, nosotros no perseguimos el cristianismo, no perseguimos a la iglesia, perseguimos a los obispos o sacerdotes de el supuesto golpe de Estado y a los que promueven el odio y todas sus falsedades que dicen. Pero a mí me gustaría recordarle a los fanáticos del régimen la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo va a capturar a los cristianos y un rayo lo derribó. Y Jesús le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y mi pregunta siempre cuando yo hago esta reflexión es, ¿Pablo iba a buscar a Jesús
obviamente no, iba a buscar a los seguidores de Jesús. Pero hay una palabra contundente que Jesús dice a renglón seguido y es: qué duro es dar coces contra el aguijón. El régimen sandinista, especialmente Ortega y Murillo, pretenden destruir a la iglesia, pero qué duro es dar coces contra el aguijón. Este cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, Jesucristo mismo, no puede ser destruido por el mal, muchísimo menos por personas que tienen una mentalidad llena de odio, de venganza, en contra de un pueblo inocente, en contra de personas que no han hecho más que pensar por sí solas. Ahora, el problema del régimen es que no le gusta que nadie piense, Marco. Ese es el problema. Te voy a mencionar dos casos y para, para ponerte de ejemplo la gravedad de la persecución que se está viviendo en Nicaragua. A mí me escribió o me han escrito dos monaguillos. Los monaguillos son los que le ayudan al padre en la Santa Misa. Dos niños, me han escrito dos niños. El primero me escribió y me dijo: yo subí una oración pidiendo por la iglesia perseguida en mi cuenta de Facebook. Podrá tener 500 amigos, 600 amigos, no. Un niño, ¿no? Con una cuenta de Facebook. Llegó una persona que trabaja en la parroquia y le dijo: si no quita eso, si seguís orando, el que va a pagar es tu párroco. Él va a pagar por tus publicaciones. Y el niño, un niño, estoy hablando de un niño menor de 16 años, se llenó de miedo, corrió, eliminó todas sus publicaciones de Facebook, todo lo que tenía que ver con la iglesia lo eliminó por temor, por miedo. Ese es el grado de persecución. El sadismo que existe de parte del régimen sandinista no tiene límite. Pero ese caso, para una persona con conciencia, es un caso grave. Pero el segundo es muchísimo más grave. Hay un monaguillo en el interior de Nicaragua que está escondido en las montañas de Nicaragua porque la policía lo anda persiguiendo, porque este niño era el monaguillo de uno de los sacerdotes exiliados y la policía lo anda buscando y el niño se tuvo que huir a las comunidades. Si no estoy equivocado, en estos momentos ya está fuera del país, pero es el grado de sadismo y de odio en contra de los cristianos católicos que hay en Nicaragua. Y repito, muchas veces estos casos tienen poco eco y poco conocemos de la gravedad que se está viviendo, del sufrimiento, del calvario de nuestros hermanos católicos, especialmente en el interior del país. Así es, fíjate que también en torno a este planteamiento que haces, está el caso también de un muchacho que fue detenido en Catedral de Managua. Él se llama Carlos Bojorge, que Sí. ahora incluso forma parte de la lista de los 135 desterrados a Guatemala. Carlos Bojorge, ¿cuál fue el delito de él, según el régimen, verdad? Gritar "Viva Cristo Rey" en Catedral de Managua. Eso para el régimen es un claro delito y por el cual este joven estuvo detenido. Ahora, gracias a Dios, ya está fuera de la cárcel, sometido al destierro arbitrario, ilegal y violador de derechos humanos, pero ya está en un lugar donde pueda realmente expresar su fe y gritar sin ningún temor, ¿no? Viva Cristo Rey. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho nosotros? O sea, como cristianos católicos, en la liturgia que propone la iglesia, en las procesiones, o sea, es común que nosotros expresemos quién causa tanta alegría, viva Cristo Rey, viva Jesús sacramentado, o sea, es algo tan expresivo y propio de nuestra fe que para el régimen esto significa que lo estamos ofendiendo al régimen, o sea, y es algo, o sea, no hay bajo ningún punto de vista ni ninguna circunstancia que se pueda decir que raya en algún tipo de violación o de agresión hacia una autoridad civil, o sea, el nivel de locura que hay en Nicaragua de parte de los gobernantes, o sea, es incomprensible. Marco, ya que mencionas el caso de este muchacho que específicamente fue detenido el día de Santa María Virgen, que es el 1 de enero, en la Catedral de Managua, y
gritó valientemente viva Cristo Rey en un contexto de persecución. Yo quisiera decirle que ese es un acto de valentía que solo el Espíritu Santo nos inspira. Te quiero mencionar en la historia dos casos. El primero es que el Papa Pío XI, durante la persecución a los católicos en México de 1926 a 1929, concedió indulgencia a aquellos católicos que bajo la persecución de Plutarco Elías Calles en México gritaran viva Cristo Rey, lo escribieran o al menos lo pensaran. Imagínate lo maravilloso de esta frase, viva Cristo Rey, nuestro Rey. Pero en Nicaragua existe existe una idolatría y obviamente Ortega y Murillo se ven como los dioses de los nicaragüenses, ellos se quieren aparentar, ¿no? Los dioses con D minúscula, de minúscula, de minúsculos, ¿no? Esos falsos dioses de Ortega y Murillo. Entonces este joven nos manifiesta este grito de viva Cristo Rey, de Jorge, allá en la Catedral de Managua, tienen un significado grandísimo, grandísimo para los católicos. Y el segundo caso que te menciono en la historia también es en México. Los seguidores de Plutarco Elías Calle, como los católicos gritaban viva Cristo Rey, fueron ¿cómo se le llama? A dispararles con aviones A al Cristo bombardearlo. sí, al Cristo del cubilete, a la imagen de Cristo Rey en México. Fueron a dispararle porque los católicos gritaban viva Cristo Rey. Hasta ese grado de locura llegaron los perseguidores de la iglesia en México. Estoy hablando de 1926, 1929. Ahorita va a llegar a 100 años ya. La famosa epopeya de los cristeros que luchaban por la libertad religiosa. Pero en Nicaragua estamos viviendo una nueva cristiada. Una cristiada desde la conciencia plena de seguir gritando viva Cristo Rey, viva la Iglesia Católica. Es inadmisible que la liturgia, la plegaria eucarística, Marco, por ejemplo, los sacerdotes de Matagalpa y Estelí deben de decir en la plegaria eucarística, en comunión con nuestro obispo, Monseñor Rolando Álvarez, eso fue prohibido por este sistema totalitario. Para un católico con un mínimo de formación religiosa, se da cuenta del grado de sadismo que hay en contra de la iglesia en Nicaragua. La plegaria eucarística, en ese momento que el padre, automáticamente después de la consagración, bajo la especie del pan y el vino, hace una oración en unidad con el Papa y nuestro obispo, y se menciona el obispo ordinario de la diócesis, y en este caso los sacerdotes que celebran Eucaristía en Matagalpa y en Estelí no pueden mencionar a Monseñor Rolando Álvarez. Y Hasta pasó ese grado de también, locura hay, hemos hay que, llegado. re- hay que recordar, Denis, que eso también pasó en Arquidiócesis de Managua, con el caso de Monseñor Silvio Báez. Monseñor Silvio Báez, aunque está fuera, forzado al exilio, él continúa ratificado por el Papa Francisco como un obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua. Y en este sentido, también dentro de la plegaria eucarística, cuando se ora por el obispo, debería orar también por Monseñor Silvio Báez, ¿no? Nuestro obispo, Cardenal Leopoldo Brenes, su obispo auxiliar, Silvio José Báez. Pero esa última parte se ha omitido y esto es algo también que hay que decirlo y resaltarlo. O sea, esta plegaria eucarística, esta eh, liturgia, ¿no? Que vivimos en la Iglesia Católica de Nicaragua es parte de la Iglesia universal. O sea, no Sí. solo en Nicaragua se hace esto, se hace en China, se hace en Japón, se hace en Europa, se hace en Latinoamérica, y en ninguno de los casos, o sea, excepto en Nicaragua, ocurre este tipo de censura, de represión, de obligar a omitir, digamos, el nombre de un obispo por un régimen, ¿no? Al final, que es un régimen pasajero. Ya lo decía Monseñor Mata, me recordaba una frase muy famosa que él decía, la iglesia ha visto pasar el féretro de sus perseguidores. Y aunque estos perseguidores en algún momento han emprendido toda una cacería para acabar con la iglesia católica, en definitiva, la iglesia no va a acabarse porque está inspirada, ¿no? Y sostenida por nuestro Señor Jesucristo. Marco, quisiera recordarte
todavía unos años atrás, cuando la persecución no estaba en su esplendor, la Iglesia Católica tiene cuatro características que la hacen la Iglesia fundada por Cristo: una, santa, católica y apostólica. Pero nuestro cardenal, su eminencia reverendísima, el cardenal Leopoldo Brenes, en una ocasión dijo que nuestra iglesia en Nicaragua tiene una quinta característica, y es la persecución. Como lo diría un padre en una ocasión que entrevisté, nuestro arzobispo, nuestro cardenal, dice poco, pero cuando dice, lo dice alto y claro. Y a su Cuando manera. los sandinistas mandaron a quemar la imagen de la sangre de Cristo, dijo: este es un acto terrorista, es un atentado terrorista. O sea, ha dicho cosas en blanco y negro, tal y como son, sin medias tintas. Nuestro cardenal, su eminencia Leopoldo Brenes, que es nuestro pastor de Nicaragua, en esa ocasión dijo: la Iglesia Católica en Nicaragua tiene cuatro características: una, santa, católica, apostólica y perseguida. Y el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica, nos va a enseñar que nosotros tenemos la tradición completa de la Iglesia. Una parte está en la Biblia y completa está en la Iglesia. La Biblia sostiene la parte escrita de la tradición, pero lo que dicen en materia de enseñanza nuestros obispos y nuestros sacerdotes son palabra de Dios, están inspiradas por el Espíritu Santo. Y esas palabras, repito, de nuestro cardenal, tendrán un eco profético en toda la eternidad de la historia de la iglesia nicaragüense. La iglesia, gracias a Dios, es perseguida, porque hay un hecho importante, Marco. Cuando la iglesia es perseguida, la iglesia crece. Cuando la iglesia se relaja, a sus miembros se relajan, se cometen muchos errores. En una ocasión hablaba con un sacerdote y hablando específicamente de Estados Unidos y de algunos casos difíciles dentro de la iglesia que han lastimado, ¿no?, nuestra fe. Y yo le decía: padre, ¿por qué suceden X o Y hechos en la iglesia si son nuestros sacerdotes? Y me decía este padre: ¿sabe por qué? Porque hay países donde los sacerdotes y los obispos se han relajado, pero en Nicaragua no se pueden relajar, porque hay persecución, gracias a Dios. Porque los sacerdotes no pueden andar tomándose la libre, están en oración, están en penitencia. La persecución es necesaria en la iglesia. Y es una de las promesas, gracias a Dios, es una de las promesas del Señor. Gracias a Dios. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Si a mí me metieron preso, a ustedes los van a encarcelar, los van a llevar ante los tribunales, los van a asesinar. Gracias a Dios es una palabra que viene desde el Evangelio, desde el criterio propio de Cristo. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Y eso los convertirá en mis testigos. Precisamente la palabra martirio fue acuñada allá en el año 150 con el antiquísimo documento de Tertuliano, y es el martirio, es o significa testigo. Eso significa la palabra martirio, testigo. La iglesia en Nicaragua, nuestros obispos, específicamente Monseñor Rolando Álvarez, Monseñor Silvio Báez, Monseñor Isidoro Mora, todos nuestros sacerdotes y ahora nuestros laicos están siendo testigos de Cristo. Y eso a la iglesia la va a hacer crecer. Por eso me gustaría repetir esta frase a los perseguidores de la iglesia: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Sí, fíjate que en esto también me recuerda una frase que mucho la menciona el padre, el director del ministerio de Iberbun. eh, no recuerdo ahorita el nombre del padre, pero él decía, por ejemplo, los problemas y las tribulaciones de hoy son los testimonios de mañana. Y si bien es cierto, la Iglesia Católica de Nicaragua en este momento está viviendo una situación bastante compleja, esta situación al final, mañana, va a ser el testimonio de resistencia y de protección a la fe, a nuestra fe católica, que ya tiene más de 2000 años de existir en el mundo y que continúa siendo
ese faro de inspiración, no solo espiritual, sino un faro de inspiración social, ¿no? En nuestras comunidades y en este caso en nuestra hermana Marco, Nicaragua. quisiera, ya que mencionas esa parte del testimonio, esta pintura que tenemos acá, que tengo a mi espalda y que siempre está presente en todas las transmisiones y noticias de Panorama Católico, esta pintura fue hecha por un hermano evangélico nicaragüense que vive en Estados Unidos. Una persona evangélica, normalmente los evangélicos como que no comulgan Son con la reacios, iglesia, son reacios. muchísimo menos con nuestro obispo y nuestro sacerdote. Un hermano evangélico se tomó el tiempo, Otto, se llama este hermanito, se tomó el tiempo de mandar a hacer esta pintura, por eso yo la retomé. La mandó a hacer para una actividad de las fiestas patrias acá en Indiana. Y yo cuando miré la pintura me abalancé y le dije, ¿de quién mandó a hacer esta pintura? Y yo la mandé a hacer una persona no católica, porque a mí me parece, y precisamente este texto del Evangelio, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta pintura, este testimonio grandísimo de Monseñor Rolando Álvarez inspiró a este hermano, no católico. Y me dijo, después de la actividad, yo estoy seguro que la persona más indicada para que cuide esta pintura es usted. No, y no me la hubiera dado, se la robo, porque definitivamente es una reliquia, Marco. Eso es histórico. Cuando volvamos a Nicaragua, que primero Dios va a ser pronto, esta pintura nos va a recordar ese testimonio grandísimo de Monseñor Orlando Álvarez, que desde la cárcel evangelizaba. Había hermanos no católicos orando por él. Hay miles de hermanos evangélicos. A mí me llama la atención a uno de los voceros que tiene el régimen que dice que la iglesia se han vaciado los templos. Falso. Miles de hermanos evangélicos, de gente de la calle, gente de a pie de las comunidades, sienten un respeto admirable por el testimonio de Monseñor Rolando Álvarez. Y te voy a poner un ejemplo de un pueblito del interior del país. Un pastor evangélico empezó en la calle a decir, los sacerdotes en Nicaragua son los que realmente están con el pueblo. Los sacerdotes en Nicaragua son los que realmente hablan por el pueblo. A los 15 minutos llegó una patrulla y pasó 3 largas horas en una unidad policial y la orden fue la siguiente, no siga apoyando a los curas. Un pastor que en una plática social ahí en el pueblo empezó a decir, no mencionó nombres, simplemente dijo, los sacerdotes en Nicaragua están con el pueblo, los sacerdotes en Nicaragua son la voz del pueblo. Y eso Tres, demuestra, Denis, además, el odio, ¿no? que hay contra la Iglesia Católica, porque incluso se ha superado esa barrera de las profesiones de fe. En este sentido, los evangélicos criticaban, señalaban, acusaban a la Iglesia Católica, pero a raíz de todo lo que ha pasado en estos últimos años en Nicaragua, al final han reconocido la valentía, la entereza y la forma en que la Iglesia, los obispos, el sacerdote han defendido la fe y han defendido al pueblo. Y esto también es parte del testimonio, ¿no? De evangelización de todo un cuerpo místico integrado en pro de la evangelización y de la proclamación de la palabra de Dios en nuestro país. El padre Martín Ábalos es el director del ministerio de Verbum, que es el que menciona esta frase, las tribulaciones y los problemas de hoy son los testimonios de mañana. Denis, te agradezco por tu tiempo, por tus comentarios. Gracias también a quienes nos han acompañado y vamos a estar haciendo esta misma dinámica de forma más seguida. Muchas gracias, Denis. muchas gracias, Marco.